Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jorge Andrés Carrillo Estrada y esta es una presentación que hablará sobre algunas patologías del sistema muscular, comenzando con la osteoporosis. El nombre de osteoporosis está conformado por osteo, que pues significa hueso, y porosis, poros o agujeros. Básicamente acabo de describir lo que es esta patología, que es una enfermedad en que los huesos pierden masa y se vuelven más porosos. Le van a aparecer hoyitos de distintos tamaños y de distinta profundidad. Esto hace que el hueso, como dije, pierda masa y se puedan fracturar más fácilmente. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre cuando la destrucción del tejido óseo es mayor a la producción de hueso. Normalmente el cuerpo tiende a mantener el equilibrio de la producción y la destrucción de huesos, pero con la edad, la falta de ejercicio, el estrógeno, una mala alimentación, inactividad física, entre otros más, como hormonas, también se pierde este equilibrio, el equilibrio se rompe y los huesos se empiezan a debilitar por la aparición de estos poros en su superficie. Radiológicamente, la osteoporosis se ve como una reducción en la densidad ósea, pero microscópicamente la osteoporosis se caracteriza porque el hueso, el grosor de la corteza del hueso es más pequeña, se disminuye. Va a haber trabéculas delgadas, conductos óseos más ampliados y escasez de osteoblastos, ya que la formación de hueso nuevo no es suficiente. Aquí tenemos dos ejemplos, un ejemplo microscópico y un ejemplo macroscópico. Aquí podemos ver macroscópicamente la mandíbula de una vaca que está bastante llena de estos poros, y microscópicamente vemos el fémur de una rata que en el centro está lleno de estos pequeños agujeros que hace que el hueso sea más débil. Pasando a trastornos inflamatorios, comenzaremos con la periostitis, que se describe como la inflamación del periósteo. Esta es la membrana que recubre externamente el hueso y puede manifestarse de las siguientes formas: aguda o crónica y como un proceso aséptico o infeccioso. Comenzando con la forma aséptica, suele originarse por golpes repetidos o por presiones constantes sobre regiones de hueso que no están bastante protegidas por la piel, los músculos y la grasa. Esto ocurre con frecuencia con animales que están sometidos a un esfuerzo continuo o intensos, como lo vendrían siendo los caballos de carreras o los caballos de salto, en los que se le inflaman las áreas del radio, los huesos del carpo y las falanges. Las lesiones que se desarrollan varían según el tiempo, la intensidad del daño, qué tan constante es que tiene esta presión o estos traumatismos, pudiendo ir de una simple congestión de los vasos sanguíneos hasta la formación de hematomas en esta capa de hueso y en la superficie. Por otro lado, la periostitis aguda es de origen infeccioso. Aparece cuando bacterias piógenas, es decir, bacterias que producen pus, penetran a través de las heridas de la piel o en tejidos blandos, alcanzando el periósteo y desencadenando la inflamación. En algunos casos la infección no proviene del exterior, sino que es una consecuencia de una osteomielitis, que más adelante voy a explicar qué es esto, que se extiende desde el hueso hasta el periósteo. Este tipo de periostitis suele ser más doloroso, más agresivo y puede acompañarse de supuración y un daño más profundo a los tejidos que se vean afectados. Pasando a trastornos inflamatorios, comenzaremos con la periostitis, que se describe como la inflamación del periósteo. Esta es la membrana que recubre externamente el hueso y puede manifestarse de las siguientes formas: aguda o crónica y como un proceso aséptico o infeccioso. Comenzando con la forma aséptica, suele originarse por golpes repetidos o por presiones constantes sobre regiones de hueso que no están bastante protegidas por la piel, los músculos y la grasa. Esto ocurre con frecuencia con animales que están sometidos a un esfuerzo continuo o intensos, como lo vendrían siendo los caballos de carreras o los caballos de salto, en los que se le inflaman las áreas del radio, los huesos del carpo y las falanges. Las lesiones que se desarrollan varían según el tiempo, la intensidad del daño,
qué tan constante es que tiene esta presión o estos traumatismos, pudiendo ir de una simple congestión de los vasos sanguíneos hasta la formación de hematomas en esta capa de hueso y en la superficie. Por otro lado, la periostitis aguda es de origen infeccioso. Aparece cuando bacterias piógenas, es decir, bacterias que producen pus, penetran a través de las heridas de la piel o en tejidos blandos, alcanzando el periostio y desencadenando la inflamación. En algunos casos la infección no proviene del exterior, sino que es una consecuencia de una osteomielitis, que más adelante voy a explicar qué es esto, que se extiende desde el hueso hasta el periostio. Este tipo de periostitis suele ser más doloroso, más agresivo y puede acompañarse de supuración y un daño más profundo a los tejidos que se vean afectados. Este es un hueso de un caballo. Como podemos ver, el hueso ha perdido una forma característica, pareciendo casi una piedra, un coral, al tener ese nivel de inflamación y también esa forma de como granulosidades. La osteomielitis es la inflamación que afecta a la médula ósea, que podemos encontrar en el interior del hueso, y el propio hueso. Es decir, que si una pequeña parte de la médula ósea está inflamada, esa parte de hueso que vemos ahora en el exterior también se va a ver inflamada. No necesariamente todo el hueso se va a inflamar junto con la médula ósea. La mayoría de los casos ocurre por una infección causada por bacterias o una infección por hongos. Estos microorganismos pueden llegar al hueso a través de heridas profundas, perforaciones en la piel, fracturas abiertas que han sido expuestas o después de una cirugía ortopédica donde se colocan las placas, los clavos u otros implantes que no han sido limpiados correctamente. También puede desarrollarse cuando existe una infección cercana, como sinusitis o problemas dentales que se extienden hacia los huesos. Dependiendo del tipo de microorganismo que cause la osteomielitis y del tipo de líquido inflamatorio que se forme, la osteomielitis puede presentarse con una inflamación purulenta, con tejido inflamatorio más organizado, que vamos a llamar una infección granulomatosa, o una mezcla de ambos, que en una infección sea piogranulomatosa. Este también puede causar la muerte del tejido óseo, causando necrosis ósea. En esta imagen vemos un buen ejemplo de lo que quise decir sobre que no todo el hueso se va a inflamar si la médula ósea está afectada. El lado del hueso que está más cerca de la articulación es la que tiene la osteomielitis y también es la que se ve más redonda e inflamada, mientras que el hueso, si bien la médula ósea se ve más grande de lo normal para ser un pastor alemán de 6 meses, no se ve tan inflamada como la parte que está pegada a la articulación. Como había dicho en las clasificaciones de la osteomielitis, comenzaremos con la osteomielitis purulenta, que es causada por bacterias piógenas, es decir, que producen pus, como la Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, la Streptococcus pyogenes también la puede causar. Estas bacterias pueden llegar al hueso a través de heridas profundas, fracturas, como había dicho anteriormente, o incluso desde infecciones que ya están presentes en otras partes del cuerpo y que se empiezan a diseminar a través de la sangre. Una vez que los microorganismos entran al hueso, comienzan a multiplicarse y desencadenan una respuesta inflamatoria bastante fuerte. Como respuesta que produce el cuerpo, se forma pus, una mezcla de bacterias, células muertas, líquidos inflamatorios, etc. Esta pus se acumula en el interior de la médula del hueso o en pequeños bolsillos u orificios que funcionan como microabscesos. La presencia de pus en el interior del hueso genera una presión y puede bloquear los vasos sanguíneos que están en el hueso. Cuando la circulación se ve afectada, las células óseas dejan de recibir oxígeno, empiezan a perder también los nutrientes, lo que provoca la muerte del tejido en esas áreas. A medida que la necrosis del hueso va avanzando, los fragmentos de hueso muerto pueden separarse del hueso sano. Estos fragmentos desprendidos se llaman secuestros y son una característica típica de la osteomielitis purulenta.
Los secuestros pueden permanecer dentro del hueso como cuerpos extraños, lo que dificulta que, si se detecta, estos secuestros van a dificultar la curación. Ya sea que las bacterias pueden seguir viviendo dentro de estos secuestros y el sistema inmune no los puede detectar, o los antibióticos no son capaces de eliminarlos completamente. En muchos casos el organismo intenta rodear o aislar estos fragmentos mediante tejido nuevo o la formación de una capa de hueso alrededor de estos secuestros. Este proceso forma parte de un intento de reparación, lo que también complica el tratamiento, por lo que el hueso queda alterado en su estructura y puede mantenerse infectado por mucho más tiempo. Aquí tenemos una imagen macroscópica de cómo es que se ven estos abscesos. En este caso es en un cuerpo vertebral de un cerdo que es causado por una bacteria piógenes, que es la Trueperella piógenes. Como podemos ver, ese color amarillo es la pus que generan estas bacterias. La osteomielitis granulomatosa va muy de la mano con la osteomielitis que vimos anteriormente. Sigue siendo una infección que llega al hueso a través de una herida abierta, de una cirugía que no se realizó con la debida higiene, o que el propio cuerpo ya tenía una infección y que ésta se diseminó por vía sangre. Este sigue teniendo el mismo proceso de generar bloqueos, que al hueso no le llegue la suficiente nutriente u oxígeno, necrosis del hueso y también la formación de estas capas que tratan de recubrir el hueso en un intento de sanarse. La infección y la inflamación suelen mantenerse por más tiempo. Este proceso ya se empieza a ser crónico, y cuando esta osteomielitis entra a la fase crónica es común que se formen cloacas. ¿Qué son las cloacas? Pues son pequeñas aberturas o canales en el hueso por donde drena el exudado purulento en un intento de seguir sanando y sacar la infección de su interior. Estas cloacas permiten la salida de pus, pero también es un indicativo de que la infección ya se estableció en un punto muy profundo del hueso, lo que significa que el hueso ha sufrido un daño bastante considerable y muy posiblemente se necesiten antibióticos de mayor fuerza, debido a que los más sencillos van a eliminar la capa de infección de bacterias que están más en la superficie, en lugar de los que están más profundos en el hueso, que son los que están causando esta inflamación. Ya para terminar el tema de inflamación de hueso, tenemos la osteomielitis piogranulomatosa, que es causada por la bacteria Actinomyces bovis. Es una bacteria bastante común en la boca de los rumiantes, y cuando llega a infectar, esto es más común en bovinos, la infección afecta sobre todo a la mandíbula. La bacteria entra al hueso a través de pequeñas heridas en la mucosa oral, heridas que pueden ser provocadas por alimentos muy duros, algún objeto filoso que estaba entre la comida o el piso, o por una mala higiene oral. El microorganismo atraviesa la mucosa llegando al periósteo y así va a llegar al tejido óseo. Al avanzar la infección se produce inflamación, destrucción de hueso y áreas de necrosis. El organismo, en un intento de defenderse, forma tejido inflamatorio de tipo piogranulomatoso, que combina pus con células que intentan rodear y contener la bacteria. Con el tiempo se desarrollan fístulas, que son pequeños conductos que llegan hasta la superficie del hueso y permiten la salida del exudado. Este exudado contiene lo que se le conocen como gránulos de azufre, que son pequeños agregados amarillentos compuestos de colonias bacterianas. La mandíbula infectada aumenta notablemente de tamaño y adopta una consistencia irregular y un aspecto como esponjoso debido al proceso de destrucción y el proceso de reparación del hueso. En esta mandíbula se logra ver muy bien lo que dije, con que se forma una esponja, que el hueso se ve esponjoso debido al proceso de destrucción, y es porque lo que vemos en el centro, esa masa blanca, es la infección que ha sido encapsulada en una mandíbula de vaca que fue causada por la bacteria que había dicho anteriormente, que es Actinomyces bovis.
pasando a un tema más sencillo, tenemos las fracturas. ¿Qué es una fractura? Pues es la pérdida de continuación del hueso porque éste se ha roto. Es bastante común en animales domésticos y son fácilmente evitables si se controla la actitud del animal y su entorno. Los huesos se pueden fracturar ya sea por golpes, por accidentes, que alguna caída o cuando el animal se ve forzado a trabajos bastante fuertes como vimos que sucedía con el caballo de carreras o que brincaba. A veces las fracturas son leves, no necesitando más que reposo o un vendaje para que éste se pueda volver a recuperar. Pero hay ocasiones en que estas fracturas son tan graves que el animal ya no puede moverse bien, teniendo que hacer una cirugía o en el peor de los casos, la amputación. Las fracturas pueden ser clasificadas de las siguientes formas: cerradas, que es que el hueso no sobresalga de la piel, que todo el daño se encuentra en su interior, o expuestas, que es que el hueso está tan dañado, el accidente fue tan fuerte que el hueso sobresale de la piel. También pueden ser consideradas como simples, que es simplemente una línea de fractura, o pueden ser conminutas, que el hueso se rompe en varios pedazos que no va a ser tan fácil de reparar en una cirugía ortopédica. Tenemos las fracturas desplazadas, que el hueso se mueve de lugar, lo que necesita un proceso quirúrgico que incluso se tiene que volver a lesionar el hueso para regresarlo a su lugar y poder poner los clavos o las placas. O también las lesiones que simplemente no se mueven del lugar. A pesar de lo grave que esto pueda sonar, el hueso tiene una gran capacidad para repararse solo. Incluso si el animal se fractura, no se hace una cirugía, el hueso va a encontrar la forma de soldar, de volver a un estado previo al accidente, aunque el animal va a tener complicaciones al moverse y también va a tener bastante dolor. El ejemplo que vemos aquí es una fractura múltiple. Como podemos ver, el hueso no se rompió en simplemente dos piezas que pueden ser unidas fácilmente. Aquí vemos varios fragmentos de fémur de caballo en esta lesión que sí fue bastante grave. Como último tema tenemos dos ejemplos de lesiones degenerativas. La primera es la sinostosis, que es la alteración del esqueleto en los que dos huesos que normalmente deberían estar separados, dos huesos completamente individuales, terminan fusionándose de forma anormal o también terminan fusionándose de forma demasiado pronto. Esta unión ocurre cuando el tejido conectivo o el tejido cartilaginoso que existe entre estos huesos se empieza a osificar, se empieza a hacer sólido, se empieza a hacer un hueso de forma patológica, formando un único hueso continuo. Digámosle así, un único hueso para hacerlo más sencillo. Como resultado, se pierde el espacio normal de la articulación, al igual que su función. Por otro lado, la anquilosis es un proceso patológico que afecta a las articulaciones y se caracteriza por la pérdida parcial o total de su movilidad. Esta disminución de movimiento ocurre cuando los huesos que forman la articulación se unen entre sí, o cuando los tejidos que rodean, como son los ligamentos o un cartílago, se endurece y pierden elasticidad. En ambos casos, la articulación se vuelve rígida y deja de funcionar correctamente. Aquí tenemos una imagen representativa de la espondilitis anquilosante y un perro con precisamente esta patología, en la que los cuerpos vertebrales van a empezar a unirse entre sí, ya sean todos o simplemente unos cuantos, lo que causa que el perro sienta dolor debido a que hay una presión en la médula ósea y también se empieza, a encorvar, teniendo una vértebra más curva, lo que poco a poco va a causar la pérdida de movimiento. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo.